día, profe. Bien, pues vamos a dar inicio a esta que es nuestra última sesión. Vamos a resumir temas que tienen que ver con la metodología y finalmente hablar acerca del trabajo final, ¿sí? También mencionarles que tienen, si no recuerdo mal, hasta el día de hoy, 3 de diciembre, para terminar cualquier actividad que tengan en rezago. Si alguien necesita que le abra alguna actividad de las que están cerradas, se puede contactar conmigo y pues con gusto lo hacemos. Por ahí ya les dejé también mi número de teléfono por si necesitan comunicarse posteriormente de esta fecha a el día de la entrega, que es el día que pongan en el calendario oficial la evaluación de la experiencia educativa. Generalmente, esta experiencia, por varios años, ha sido en la segunda semana. Eso significa que tienen prácticamente 2 semanas para poder terminar el trabajo, el cual en realidad no es muy extenso. Lo único que busca hacer es resumir lo aprendido durante esta experiencia educativa, ¿sí? Entonces, para esto, bueno, vamos a empezar por la primera parte de la sesión del día de hoy, que habla acerca del cronograma. Esta es una etapa que es muy importante porque nos permite eh, tener un control acerca de las tareas que se van ejecutando, de las actividades que se van ejecutando a través del tiempo. Recordemos aquel viejo dicho de que el tiempo es oro. Entonces, si el tiempo es oro, haciendo una referencia a que el tiempo es valioso, pues el controlar el tiempo nos permite eh, poder terminar el proyecto en los costos que se habían establecido. Esto es importante porque impacta directamente sobre la utilidad de un proyecto, ¿sí? Incluso si nosotros queremos maximizar la utilidad, solo tenemos 2 opciones. O aumentamos el valor del proyecto o disminuimos los costos. Pero como el valor del proyecto generalmente, bueno, el valor no, el precio del proyecto se establece en las primeras etapas, el cliente aprueba un presupuesto que se conoce como techo presupuestal, que es el monto máximo que se va a invertir en el proyecto. Entonces, es difícil que se pueda ampliar ese techo presupuestal. Eh, por eso la importancia que hemos hablado en algún momento de que cada una de las etapas y sobre todo donde se establecen los entregables queden formalizados, porque cualquier cambio en el alcance puede requerir mayor esfuerzo, mayor tiempo y desde luego pues podría ser necesario un ajuste en ese techo presupuestal. Si no se ajusta, entonces en el proyecto va en detrimento de las utilidades en el sentido de que estás aumentando el costo. Al tardarte más, el tiempo tiene un costo y por lo tanto, pues la utilidad se reduce. Entonces vamos a tratar de que los proyectos, pues, se mantengan dentro de una variabilidad que pueda ser considerada como razonable para que los proyectos se consideren como exitosos. Um, y bueno, pues una frase común que podemos utilizar es aquella barato, aunque cuando desarrollas un proyecto web, esta parte se podría considerar como bueno, rápido y barato, ¿sí? Que es generalmente las 3 variables que entran en juego y que es como una cobija, cuando tú le jalas de un lado, destapas la otra, ¿sí? En este caso es una cobija triangular, en una lista está lo rápido, en otra lo bueno y en otra lo barato. Y quiero o difícilmente probablemente no sea muy bueno. Si lo quieres rápido y bueno, necesitas que estar consciente de que no va a ser barato. En algún momento les ponía como ejemplo el inicio de las Olimpiadas, las cuales en la historia nunca han tenido un retraso. Siempre han empezado unos Juegos Olímpicos, siempre han empezado
perfecto, a la hora y al minuto y al segundo establecido. ¿Esto por qué es? Simplemente el precio, lo que cueste iniciar a tiempo, no es un factor. No es un factor de restricción, ¿sí? O sea, se sabe que se puede invertir lo que sea necesario invertir, pero las Olimpiadas empezarán justo a tiempo, just in time. Entonces, estas tres variables es importante que nosotros las consideremos y sobre todo las apliquemos con el cliente para poder establecer criterios de aceptación, criterios de calidad y sobre todo al expectativas se cumplan, para que las expectativas se cumplirán, entonces podemos hablar de clientes satisfechos. El factor tiempo, por la duración de las actividades en lo individual y del proyecto en su conjunto, es la variable a determinar y a controlar cuando hablamos del cronograma. Y el cronograma depende de algunos factores. Por ejemplo, la naturaleza de la tarea, los recursos que vayas a asignar, esto en cantidad y en calidad. Lo de calidad de los recursos humanos tiene una persona para poder realizar una tarea. Recordemos que cuando una persona no sabe hacer algo, puede aprender. Sin embargo, le lleva tiempo volverse hábil para poder realizar la tarea. Cuando lo realiza de manera hábil, entonces lo puede hacer de buena manera, buena velocidad, es decir, aumenta su productividad. Si aumenta la productividad, pues entonces tienes una persona que puede tener calidad en el trabajo. Bien. Bien. Y algunas condiciones externas que probablemente no puedan tener control sobre ellas. Y bueno, pues simplemente puede ser algún factor climatológico. A lo mejor tú tienes la mejor intención de terminar, tienes internet, ¿no? O tu internet está muy inestable y lo cual te puede provocar retrasos en tu trabajo. Se te puede descomponer la computadora, por ejemplo. Y eso es algo que, sin duda, pues es algo que puede suceder y que tarde o temprano va a suceder, solo que no sabes cuándo. Entonces, estos factores externos pues podrían influir en el cronograma y hacer que sea necesario ajustar. Estas son las etapas que eh, gestión del cronograma, ¿sí? La primera es planificar la gestión del cronograma. La segunda es definir las actividades. Luego debemos secuenciarlas, es decir, identificar cuál va primero y cuál va después. O incluso, cuando tenemos más recursos y en algunas ocasiones nos exigen terminar en menos tiempo, o tuvimos al cronograma, pues podemos realizar tareas en paralelo. Estas tareas en paralelo nos permiten acortar el tiempo, claro, aumentando recursos. Tú puedes poner, si solamente tú estabas trabajando en el proyecto y se está alargando más de lo esperado, podrías pedir ayuda a alguien, ¿sí? Que te apoye. Sin embargo, esto es aumentar recursos y seguramente pues vas a aumentar el costo. ¿Ok? Entonces puedes realizar tareas en paralelo. Las tareas, ¿sí? Tienen, cuando se realizan en paralelo, vamos a encontrar que no todas empiezan y terminan al mismo tiempo. Eso significa que las que pueden empezar un poco después sin afectar el tiempo total del cronograma, se les llama tareas con holgura. Las tareas con holgura significa que, pues yo puedo empezar tarde, un día, 2 días, 3 días, y no afecto al cronograma. Ah, pero existen algunas tareas que no te puedes retrasar. Estas tareas se les llama tareas con holgura cero. Si tú quieres terminar en tiempo,
no puedes retrasarte en esas tareas y por lo tanto, al ser tareas con holgura cero, se le llama a la suma de todas ellas, o a la secuencia, mejor dicho, de todas ellas, se le llama ruta crítica. Y nosotros debemos tener especial atención en las tareas de la ruta crítica, ¿sí? Porque son las mejor controladas y desde luego son las que mejor sumo debimos estimado en tiempo, ¿ok? Bien, eso significa que cuando las defines, tú podrías ya considerar una cierta holgura cuando la estás definiendo, pero ya una vez para poderte retrasar o empezar tarde, ¿ok? Bien, necesitas estimar la duración de las actividades. Luego desarrollas el cronograma y por el último, este cronograma no te servirá de algo si tú no eres capaz de controlarlo, de darle un seguimiento y observar día a día si estás en tiempo, si has ganado tiempo o si te has retrasado. ¿Ok? Ese es el secreto y la utilidad del cronograma. En realidad, cualquier proyecto que te lleve más de una semana en trabajarlo, deberías hacerlo ya con base en un cronograma. De lo contrario, es muy probable que no adquiera, bueno, sí, es muy probable que lo que tú habías establecido para poderlo realizar, pues a lo mejor se te salga de las manos. Entonces, es un consejo, ¿sí? Que practiquen realizar cronogramas para sus actividades diarias, les va a aportar experiencia acerca de cómo hacerlos y además la forma de pensar para hacerlo, que es una forma de pensar sistémica, en donde divides una tarea en subtareas, les asignas pesos, que en este caso serían eh, otro peso que sería el costo, y de esa manera tú puedes llegar a una estimación de costos de manera rápida, ¿sí? Lo cual en muchas ocasiones es algo deseable. Bien, retomando el tema de costos, recordarán que tenemos tres tipos de estimaciones de costos diferentes, pero eso ya lo platicamos en alguna sesión anterior. Ah, bien, con relación a la planificación del cronograma, que era la primera etapa. En proyectos pequeños, ¿sí? Pues generalmente lo hace una persona y esta etapa de planificación solamente se refiere a elegir los elementos necesarios, las herramientas, las actividades de las cuales vas a llevar el control. Y ya en proyectos más grandes, planificar el cronograma, además, incluye aspectos como si van a ser secuenciales o si van a ser concurrentes y requiere más trabajo de diseño. Bien. Um, Parte del cronograma. Voy a grabar a continuación. De hecho, lo hubiera hecho desde el principio, pero la verdad no lo recordé. Pero voy a empezar a grabar en este momento porque les voy a dar un ejemplo de cómo elaborar un cronograma, ¿sí? Que además, al mismo tiempo, nos va a servir para resumir y dar un ejemplo del cronograma como de la metodología web. Esta metodología debe entenderse como una sugerencia de práctica. Para nada es una imposición, ni siquiera significa que sea exhaustivo. Es decir, no incluye todas las posibles actividades que deberías de realizar, ¿sí? Digamos que es un cronograma de alto nivel. Cuando tú tienes aspectos muy generales, recuerda que tu variabilidad es muy alta. Cuando tú ya defines todas tus tareas de una manera muy precisa, entonces tu variabilidad se reduce y puedes tener más certeza acerca de que la estimación de los tiempos y de los costos, pues es más precisa, ¿sí? Pero bueno, en este momento nos va a servir para ejemplificar la metodología y resumir las actividades que deberías realizar para realizar un proyecto web, para llevar a cabo un proyecto web.
Ok, entonces dejaré de compartir y voy a utilizar, existe software que podemos utilizar para trabajar con o elaborar un cronograma. Lo pueden hacer incluso desde una hoja de papel y lápiz, pueden usar Excel, pero hay herramientas que son más especializadas, que les permiten trabajarlos de una manera más fácil o que su representación visual es más atractiva. Para esto tenemos Microsoft Project como un estándar. En las computadoras Mac tenemos un software que se llama Merlin. Hay software libre, ¿sí? Que se llama Open Project. Lo puedes descargar, sirve para hacer tu gestión de proyectos y no tienes que pagar una licencia. En este caso yo voy a utilizar Merlin Project. Antes usaba, bueno, he usado Open Project y he usado eh, Microsoft Project. Y bueno, en lo particular a mí me gusta porque eh, resulta muy fácil e intuitivo su operación, su uso. Entonces, muy caro. Incluso ahorita tengo una licencia de 14 días, de la cual me quedan 11 días, y les voy a enseñar a utilizarlo, ¿ok? Aquí lo importante es los conceptos. Ya la forma de utilizarlo, pues puede variar de un software a otro, pero pues en lo general todos se parecen. Bien, entonces vamos a crear un proyecto nuevo para grabar. Profe, ¿tenemos que ver su pantalla? Sí, se las voy a compartir en este momento y ustedes me confirman si la pueden ver. Ya se ve, profe. Ok, muy bien. Entonces vamos a empezar a grabar. Recording in progress. Muy bien, pues vamos a hacer en este momento un ejercicio de creación de cronograma y vamos a tomar como ejemplo la creación de un proyecto web. Vamos a describir las etapas que podemos utilizar como guía para realizar un proyecto web y bueno, nos vamos a enfocar en la duración de las actividades para lo que es la gestión del cronograma. Si a estas actividades, después de haberles asignado un tiempo, les asignamos un costo por hora, entonces tú ya puedes obtener de una manera muy rápida un preciso y detallado sea tu cronograma, más precisión tendrás también en la estimación de tu costo. Cuando llegamos a una estimación de costo de una variabilidad de un 10%, eh, 15%, podríamos ya estar generando un presupuesto. Y este presupuesto, el valor que nos dé, ¿sí? Nosotros estimamos una variabilidad hacia arriba y hacia abajo. Entonces, esa variabilidad hacia arriba es lo que se considera que te diera 10,000 pesos. Y tú consideras una variabilidad del 10%, entonces serían 1,000 pesos. Entonces, en vez de hacer tu presupuesto por 10,000, que es lo que te dio tu estimación, sería estimar tu costo por 11,000. ¿Ok? Porque ese es el tope de tu variabilidad. Ok, para la estimación de costo, no necesariamente es el precio al cual se va a vender. A partir de tu costo, calcular una utilidad que tú vayas a querer sobre el proyecto. ¿Ok? Vamos a suponer que fuera un 30%, entonces ya no estaríamos hablando de 11,000 pesos. ¿Sí? ¿Cuánto sería? Si tú le aumentas el 30%, serían 12,430. Y si a esto le aumentas el IVA,
que es del 16, entonces son 14,400. Entonces, bueno, la utilidad, pues tú lo vas a calcular. Yo lo calculé ahorita sobre un 30%, podría ser sobre un 50%, podría ser, bueno, ahí ya es algo que tú debes de calcular con base en los valores de mercado, ¿sí? Incluso hasta en algunas ocasiones tú debes de calcular el factor de riesgo para la estimación del costo. El factor de riesgo significa que en algunos casos en el contrato que se firma hay una, cada día que tú te retrases en la entrega, habría un porcentaje de penalización. Entonces tú debes de estimar también tu riesgo y protegerte. Pero bueno, esta parte, digamos que ya sale del alcance de este curso. En este momento solamente vamos a hablar acerca del cronograma. Bien, lo primero que tendríamos que hacer, pues, es ponerle un nombre a nuestro proyecto. Entonces, aquí en la parte de arriba, yo le voy a poner proyecto web. Luego, de alto nivel. Las tareas de alto nivel son las actividades más generales que vamos a realizar. Entonces, vamos a agregar una actividad que sería requerimientos. Los requerimientos son todo aquello que necesitas saber para poder estimar tu proyecto, saber de qué se trata y tener una idea general de los alcances y sobre todo de la complejidad. La complejidad es quizá la variable más importante para poder determinar si el proyecto se puede hacer y también cuánto esfuerzo va a requerir, ¿sí? Entonces, ese es los requerimientos. Luego, tenemos la fase del prototipo. Prototipo en donde creamos nuestro mockup. ¿Qué más podemos hacer como parte de estas etapas? Pues el inicio del proyecto. Luego, ya que inicia el proyecto, tenemos la creación de la primera parte de nuestra HTML. La parte visual, que serían las hojas de estilo en cascada. Pues, publicación, que es subir tu página web a tus archivos a una carpeta para que puedas con acento. Y por último, tendremos el cierre. Ahora, esta es la parte más general. Si nosotros quisiéramos estimar esto, sería muy grande porque tenemos muy poca información. Entonces vamos a agregarle algunas tareas que nos permitan identificar con mayor precisión cada una de estas etapas. En la de requerimientos, secundaria, y recuerdan el tema de la entrevista. Entonces, la entrevista con el cliente y la identificación de el grupo de interesados o stakeholders es importante porque los interesados en el proyecto son todas aquellas personas que tienen algún grado de influencia sobre el proyecto. Es a quienes hay que complacer, por decirlo de alguna manera, y son quienes en algún momento podrían hacer alguna que habría que analizar para saber si se incorpora o no. Son los que pueden cambiar el curso del proyecto. Entonces, la identificación de los stakeholders iría posteriormente a la entrevista. ¿Sí? Entonces, vamos a agregarlo como una actividad y identificar interesados. Vamos a ponerlo en español. Identificar los interesados, debes hacer algo más. Viabilidad
un estudio o un análisis de viabilidad y un análisis de factibilidad. La viabilidad responde a la pregunta, ¿se puede hacer? Y la factibilidad responde a la pregunta, ¿tengo lo necesario para hacerlo? Son dos preguntas que debes hacerte y debes responder, debes analizar minuciosamente, porque de ello depende viabilidad. Eh, a lo mejor te solicitan hacer algo que está fuera de tu alcance, que no lo puedes hacer, no tienes los conocimientos para hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿es viable hacerlo? No, no es viable, por lo menos tú. Si tú consideras que puedes subcontratar a alguien para que haga el trabajo, lo puedes hacer. Entonces, cambia el tema de la viabilidad. ¿Lo puedes hacer? Sí, sí, lo una restricción para que subcontraten, no, no hay ninguna, ok, entonces yo puedo ser el gestor del proyecto, no necesariamente el programador del proyecto, ¿sí? Y es totalmente válido. Para eso tienes que seguir exactamente los mismos pasos, tienes que saber cuánto te va a costar, solo que en este caso vas a asignar un recurso y ese recurso no vas a ser tú, va a ser el tiempo de otra persona, ¿ok? Entonces, ¿y la factibilidad? La factibilidad es si tienes lo necesario para hacerlo. ¿Qué pasa si te solicitan hacer una página web de algo que es ilegal? Alguien a lo mejor quiera comercializar armas y quiere que le hagas su página web. ¿Es viable? No, no es viable, porque te estás metiendo en un problema si lo haces, ¿sí? El comercio ilegal de armas está prohibido. Solamente puede comercializar armas la Secretaría de la Defensa Nacional. A ellos sí les puedes comprar armas. Y obviamente, pues a solicitar un permiso para su uso. Eh, entonces, ese proyecto. Pero pasando al tema de la factibilidad, ¿tienes todo lo necesario para hacerlo? ¿Sí? Que eso incluye, pues, tus herramientas generalmente. ¿Sí? Y en caso de que no las tengas, debes considerar si es posible que las adquieras o puedas contar con ellas. O a veces la naturaleza del proyecto simplemente hace que no sea factible. Vamos a suponer que dijeran, ok, necesito hacer una página web, pero esta página web va a tener información sobre los comercios, las comunidades, o sea, las ciudades. Y para esto, pues se requiere que la información que se va a colocar ahí, pues tú la proporciones, pero tú la tienes, no la tienes, entonces no es fácil. No tienes lo necesario para poder hacer la página. Esto se la debe proporcionar a ti, ¿ok? Entonces, para que la factibilidad sea positiva, necesitas contar con todo lo necesario para hacerlo. Y luego de esto viene algo que nosotros llamamos hito. Hito, H-I-T-O. H-I-T-O. En inglés usamos la palabra milestone para referirnos a un evento que sucede eh, y que es importante en el curso de la historia. En español usamos la palabra hito. Y bueno, es exactamente lo mismo y nos referimos a ese momento en el cual nosotros hemos completado un conjunto de actos para felicitar al equipo de trabajo, podemos aprovechar para hacer algún tipo de festejo, podemos aprovechar para motivar al equipo. Un equipo motivado siempre va a ser un equipo que trabaje de una mejor manera y va a ser más productivo, ¿sí? Entonces, vamos a agregar aquí un hito, insertar hito, y a ese hito nosotros le vamos a llamar análisis de requerimientos terminado. Secuenciar estas actividades. Entonces le vamos a decir vincular final inicio. Listo. Secuenciar final inicio significa que una tarea va a empezar cuando termina la otra. Entonces, ahí las tenemos ya de manera escalonadas. Significa que primero haces la entrevista
y después identificas los interesados. Luego que identificaste los interesados, luego que terminas de hacer tu análisis de viabilidad, sigues con tu análisis de factibilidad. Y por último, cuando ya terminas de hacer tu análisis de factibilidad, ya tienes tu análisis de requerimientos. ¿Ok? Ahora vamos a el prototipo. ¿Qué actividades vamos a incluir al crear un prototipo? Bueno, pues vamos a crear el mockup o el boceto de nuestro proyecto. En este caso quedó al mismo nivel, entonces lo voy a arrastrar y lo voy a poner dentro de. Ahí está, la creación de nuestro nuestro mockup. ¿Qué más vamos a hacer? Pues vamos a estimar costos. ¿Sí? Esta es una estimación de costos. Luego que has estimado los costos, ¿qué más vas a hacer? Pues vas a hacer un presupuesto. ¿Sí? Y luego que has hecho el presupuesto, pues ya tienes tu prototipo terminado. Y no, esto no sería una actividad, sería un hito. Entonces vamos a eliminar esa actividad y le vamos a decir insertar un hito. Que sería prototipo terminado. Muy bien, ahora vamos a secuenciarlo y listo. Pero el prototipo se hace después del análisis de requerimientos. Entonces, selecciono el prototipo y le voy a decir que lo vincule de final a inicio. Ahí está. Entonces, ya tenemos que el prototipo es la actividad que sigue del análisis de requerimientos. Y luego ya viene la creación de nuestra página web propiamente dicha. Entonces, no, perdón, va, inicio. Entonces, el inicio. ¿Qué vas a hacer después del inicio? Pues lo que vas a hacer es insertar una actividad secundaria y vas a presentar el presupuesto. ¿Ok? Se presenta el presupuesto y suponiendo que se apruebe, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues la firma del contrato. Es importante que se firmen contratos cuando se realizan este tipo de servicios, porque en el contrato están establecidos las condiciones de pago, por ejemplo, las condiciones de entrega, la calidad en general del producto y se establece qué es lo que se espera. ¿Para qué? Porque recordemos aquel dicho modificado que les comenté en algún momento, alcances claros, amistades largas. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a establecer a qué nos comprometemos nosotros y a qué se compromete el cliente. Es importante que en ese contrato quede establecido que el cliente es el responsable de entregar. Y si tenemos incluso un cronograma, se puede establecer los momentos máximos de entrega de información en el cual no afecte al proyecto, ¿sí? Porque si nos entregan retrasada información, pues entonces podría tener un impacto negativo en el cumplimiento del cronograma. También es importante que eso quede, bueno, no solamente establecido, sino que son las responsables de entregarla. Entre más claro y explícito quede ese contrato, va a ser mucho mejor, porque no solamente debemos enfocarnos en el aspecto económico, ¿sí? O monetario, sino en proteger mediante un contrato todo lo que sea necesario para poder generar el proyecto de una manera exitosa, de poderlo ejecutar de una manera exitosa. Ahí se van a plasmar los compromisos y una vez más fácil que esto se cumpla. Si lo dejamos solamente como una plática al aire, créanmelo, en verdad lo que va a suceder es que en algún momento alguien va a decir, no lo recuerdo, no sabía, eso no me tocaba a mí, etcétera.
¿Ok? Entonces, siempre entre más formal pueda ser el trato, es mucho mejor. Así se trate de un amigo, así se trate de un familiar a quien le vamos a desarrollar su página web, plasmemos eh, las condiciones y los compromisos y entonces verán que se seguirán conservando las amistades por mucho tiempo. Luego de la firma del contrato, entonces tenemos un hito. Ese momento, ese hito, lo podemos utilizar hasta para una celebración. ¿Cuál es este? Es el inicio formal del proyecto. ¿Ok? Inicio formal del proyecto. Tenemos ya un proyecto que vamos a realizar. Hasta antes de este momento, todas las actividades que se hayan realizado de planeación, de análisis y demás, generalmente no se cobran, ¿sí? Sin embargo, sí te llevaron un tiempo hacerlo. Todo eso lo debes de considerar en el presupuesto. Es tiempo que tú invertiste. Como todo, muchas veces se hace una inversión y las inversiones salen bien, otras no. No significa que todos los proyectos que vas a presentar te los van a aprobar, pero es importante que si no te lo aprueban, eh, sea por un factor, por ejemplo, que alguien se los pudo dar más barato. Ok, está bien, es válido. El cliente puede elegir. Si tú tienes alguna holgura en el precio, podrías hacer una contraoferta, pero tú ya tienes un límite en el cual sabes que de ahí no te puedes bajar. Muchas veces por no se ajusta y se deja demasiado castigado el presupuesto. Eh, ¿Y qué cosa es lo que va a pasar? Que cualquier pequeña variación o imprevisto, ya un imprevisto previsto o un imprevisto imprevisto, pues te va a afectar. ¿Sí? Y eso, pues es algo que en principio, si no tienes la necesidad, no deberías aceptar, no debería ser una condición en la cual tú deberías aceptar ejecutar un proyecto. Recordarán los imprevistos que te pueden suceder, por ejemplo, que la computadora se te descomponga y tengas que llevarla a un taller a que te la reparen. Un imprevisto puede ser que el índice de inflación se eleve y pues lo que tú habías estimado en costo pues pierda su poder adquisitivo y pues termines obteniendo una utilidad menor que la esperada, ¿no? Ahora, no todos los imprevistos son negativos. Puede ser por otra parte que tú hayas cotizado en dólares, pues el dólar se fortalezca y entonces pues tu proyecto esté protegido, ¿sí? Estarías cobrando en teoría más de lo que originalmente habías pensado percibir, ¿no? Y es válido. Tú puedes cotizar tu proyecto utilizando valor de referencia, lo que quieren, peso mexicano, aunque el cobro sí sea al valor del peso mexicano en algún momento, ¿no? Este, se establece ese valor. Y yo, por ejemplo, si lo estableciera en dólares, establecería que el anticipo eh, sería, o sea, tanto el anticipo como la liquidación sería al tipo de cambio vigente el día en que se efectúe, ¿sí? Y de esa manera, pues, te puedes proteger ante la variabilidad del dólar, que generalmente tiene un impacto en la inflación. Bien, pero dejemos ahorita los temas proyecto y nuestro cronograma. Entonces ya tenemos el inicio formal del proyecto. Bien, es momento de tener manos a la obra. Ahora vamos a, ya que tenemos el HTML, ¿qué vamos a hacer para crear nuestra página web? Bueno, le vamos a agregar una actividad secundaria por aquí y vamos a crear la estructura. Estructura. Como ya tenemos el mockup, entonces nosotros ya podríamos identificar bloques, si va a llevar footers, si va a llevar asides, si va a llevar secciones, cuántas secciones,
etcétera, porque ya tenemos nuestro mockup, ¿ok? Listo. Luego de crear nuestra estructura, le vamos a agregar otra actividad y sería agregar texto. Luego de agregar el texto, vamos a agregar las imágenes. Luego de agregar texto e imágenes, le vamos a agregar otros componentes. ¿Sí? Agregar componentes. Los componentes, por ejemplo, recuerdan que en Bootstrap tenemos barras de navegación, tenemos botones, tenemos carruseles, tenemos listas desplegables, tenemos un montón de cosas que le podemos agregar. Entonces, esto y las imágenes. Los formularios, por ejemplo, podrían ser considerados un componente, el componente formulario. Si le vas a agregar un mapa, si le vas a agregar un... ¿qué más le podríamos agregar? Un video, ¿no? Le vas a insertar un video de YouTube. En fin, todos estos componentes que son así como que bloques de códigos que le agregan valor y funcionalidad a tu página. Entonces, esos irían posteriores a la estructura, al texto y a las imágenes. ¿No? Tendrías tu HTML terminado. Entonces agregamos un hito y el HTML terminado. Terminado. Bien, vamos a secuenciarlos. Recuerden que esta lista no es exhaustiva. Ustedes pueden dividirla ya con base en un proyecto específico. ¿Ok? Por ejemplo, si tú ya tienes tu mockup para este momento, pues a lo mejor podrías, donde tienes crear estructura, lo podrías desmenuzar más todavía. Crear aside, crear header, crear footer, crear sección 1, sección 2, sección 3. Y la sección 1, además, puede tener otras actividades, porque puede llevar dos encabezados, y puede llevar dos columnas, y puede llevar 3 párrafos, etcétera. ¿Sí? Me explico. Ahorita está de una manera muy genérica, pero todavía podrías desmenuzar del CSS todavía más. Recuerda que entre mayor precisión tengas, mayor precisión en la estimación de costos y la estimación de tiempo vas a tener también. Y mayor precisión significa menor variabilidad. Vámonos con el CSS. ¿Qué haremos con las hojas de estilo en cascada? Bueno, pues tenemos que crear el archivo. Luego que lo has creado, lo tienes que vincular. Entonces vamos a vincular con vincular estilos con archivo HTML. ¿Ok? Luego vamos a agregarle otra actividad. Vas a crear reglas de estilos. Es la creación propiamente dicha del CSS. Esta actividad la podrías desmenuzar en muchas otras, dependiendo de tu proyecto ya en particular. Luego, vamos a agregarle un hito, que sería C terminado. ¿Ok? Y vamos a secuenciarlo nuevamente. Listo. Entonces, el inicio es del prototipo. El HTML va después del inicio. Las hojas de estilo en cascada no necesariamente las haces después de crear el HTML. Puede ser, sí, pero no necesariamente.
inicio para indicar que las vas a empezar al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, haces al mismo tiempo el HTML y las hojas de estilo en cascada. Puede ser, o también lo puedes secuenciar. Haces primero el HTML y luego haces el CSS, ¿sí? En este caso elegí ponerlo así para demostrar que podemos realizar tareas de manera concurrente. Y luego, bien, la publicación. ¿En qué consiste esta tarea de publicación? Bueno, pues vamos a agregarle una actividad secundaria y vamos a registrar el nombre de dominio. Luego vamos a contratar el hosting, ¿sí? Donde vamos a hospedar nuestra página web en alguna empresa que se dedique a esa actividad. Vamos a subir al servidor, que básicamente es copiarlos en una carpeta remota. Luego vamos a verificar que todo funcione. Bueno, pero que funcione bien. ¿Sí? Y por último, terminamos la etapa, que sería publicación terminada. En este caso, nosotros como lo estamos en una plataforma en internet, no necesitamos hacer una publicación. Ya en automático estás viendo cómo funciona ya en un sitio web. ¿Ok? Entonces vamos a secuenciarlo y luego le diremos que la publicación es una actividad que se realiza después de terminar las hojas de estilo en cascada. Entonces, le vamos a decir vincular, inicio. Y bueno, pues ya estamos en la etapa de cierre. Esta etapa es muy importante porque debemos elaborar un reporte de cuáles fueron las actividades que se realizaron. Este reporte es el que se le entrega al cliente. Nosotros nos quedamos con una copia y hay un documento que es de control interno, que es tu experiencia vertida en un documento. Y mi consejo de vida, no solamente un proyecto web, cualquier tipo de proyecto, sobre todo ahorita que estás en la universidad, es que hagas un documento que se llame Lecciones Aprendidas y resumas ahí qué fue lo que tú aprendiste de este proyecto. Siempre habrá lecciones que tú puedas aprender de este proyecto. Algo que no sabías y que ahora ya sabes, algo que se te presentó y cómo lo resolviste, y una breve reflexión de si se te hubiera si se te presentara la nueva situación, la resolverías de la misma manera. Este momento de lecciones aprendidas es algo que deberías de guardar ahí en la carpeta junto con todos los demás archivos de tu proyecto, porque es la diferencia entre tú y todos los demás. Las lecciones que tú aprendes no son iguales a las lecciones que aprenden los demás. Y muchas veces no reflexionamos sobre estas lecciones aprendidas. Entonces, nos pasa como aquel que tropieza dos veces con la misma piedra. Y esto se debe en en muchos casos, perdón, a este factor de no aprender la lección. Si no aprendes la lección, acuérdate que la vida te la repite tantas veces como sea necesario hasta que lo aprendas. Entonces, si tú reflexionas sobre lo que aprendiste en un curso, en un proyecto, en un trabajo, en una actividad, ¿sí? Seguramente vas a plasmar esa experiencia y esa experiencia es tanto en las organizaciones como en lo personal, ¿sí? Cuando trabajas en un proyecto grande, el director del proyecto hace este documento de lecciones aprendidas, que es lo que le va a permitir ser un mejor
director de proyectos. Le va a permitir dirigir mejor los proyectos futuros. ¿Ok? Entonces, si ustedes lo aplican a su propia vida, entonces van a poder tener mayor probabilidad de éxito. Bien, entonces, elaboras tu reporte. Siguiente actividad, lecciones aprendidas, ¿sí? Importantísimo. Luego vas a presentar el proyecto. Presentar proyecto, ya el proyecto terminado. Y luego de ese ¿sí? Vamos a agregarle un hito que se llame, aquí está, proyecto terminado. Listo. Este es el momento en el cual podemos celebrar. El proyecto ha llegado a su fin, ha concluido y vamos a secuenciarlo y le vamos a decir que el cierre del proyecto es posterior a... Pues listo, ya tenemos todas nuestras actividades que hemos realizado. Voy a hacerlo un poquito más grande. Ahí está, para que ocupe toda mi pantalla. Bien, ¿qué podemos hacer aquí? El siguiente paso, después de secuenciar, es estimar tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Pues vamos a observar. En este caso, solamente les voy a dar un ejemplo de cómo se haría el proyecto en actividad por actividad, pero en el caso, por ejemplo, de HTML, crear estructura, pues aquí está que se lleva un día, pero yo creo que la estructura nos podemos llevar hasta 3 días en realizarla, ¿sí? Agregar texto, pues le podemos poner 2 días. Agregar imágenes, yo creo que le pondríamos agregar los componentes, pues seguramente esto nos puede llevar una semana y media y listo, ¿ok? Si te das cuenta, lo que sucede ahora es que el tiempo ha aumentado. Si nosotros le quisiéramos la ruta crítica, observen cómo roja para indicar que el tiempo máximo, ¿sí? Que nos está aventando por allá del 7 de enero, en caso de que empezara el día 6 de diciembre, estaríamos terminando el 7 de enero. Y esta es la ruta crítica, es la que no tiene holgura. ¿Por qué? Porque las tareas que están abajo, tú las puedes tardarte un poco más y aún así seguirías estando dentro del tiempo máximo que es el 7 de enero. CSS lo vamos a trabajar de manera simultánea. En este caso, crear el archivo, pues es algo una actividad muy pequeña. Vincular, pues también es una actividad muy pequeña. Pero crear el mapa de estilos, crear las reglas de estilos, es una actividad que no solamente va a ser más larga que las anteriores, sino que incluso te va a llevar más tiempo que el HTML. Es decir, tú terminas y sigues trabajando con la creación de estilos. Entonces, esta es una actividad que se va a llevar varios días más, a pesar de que tú los vayas haciendo a la par, terminas primero el HTML y luego todavía sigues retocando los estilos. Entonces le vamos a dar más tiempo, ¿sí? Y entonces la ruta crítica ya se va abajo. Eso significa que el HTML te puedes tardar todavía un poco más y no afectarías el tiempo total del proyecto.
O para lo último, registro del nombre de dominio es algo muy pequeño, contratar el hosting sería algo muy pequeño, subir los archivos al servidor también sería algo muy pequeño, verificar que todo funcione bien, ¿sí? Entonces, entre estas 4 actividades, tú te estarías llevando 2 días prácticamente. Aquí está, perdón, bueno, me voy a hacer más grande. Ujú. Ahí está. Entonces, en 2 días, tú podrías hacer toda esta parte de la publicación y elaborar el proyecto, bueno, el documento, elaborar el reporte, generalmente se puede llevar un par de días. Las lecciones aprendidas, con un día está bien, la presentación del proyecto podría ser al día siguiente. Ok, entonces, en este proyecto tenemos ya nuestro cronograma, actividades generales, y si el proyecto empezara el día 6 de diciembre, lunes 6 de diciembre, entonces estaría concluyendo, según nuestro cronograma, el día 25 de enero. ¿Okay? El día 25 de enero. Si tú te das cuenta, esto es importante porque visualmente nos aporta mucha información. Sabemos que a un determinado día, qué deberías tener ya terminado y qué es lo que te queda por delante, y poder hacer algún ajuste que sea necesario para terminar en tiempo y forma. Si tú no tienes un cronograma de lo que vas a hacer, es muy fácil que pierdas la noción del tiempo, y cuando te das cuenta, generalmente se empieza muy relax, ¿sí? Muy, pues, lento, y al final recogiendo casi el examen, ¿no? Y está contestando todo de último momento. Pues así se entregan los proyectos. Es más, ¿cuántas veces no el profesor sale del salón y todavía sale alguien corriendo detrás de él para entregarle el examen? Bueno, los proyectos muchas veces les pasa lo mismo. ¿Por qué? Pues porque no se gestiona adecuadamente el cronograma. Entonces, esta es una herramienta muy valiosa, y quise cerrar este curso con esta información de lo que ustedes deben saber para elaborar un proyecto web. No solamente se trata de la parte técnica, sino que necesitas además toda una serie de habilidades y de competencias para poder llevarlo a cabo de manera exitosa. Sería irresponsable de mi parte decirles, ya saben hacer una página web, ahora vayan y hagan páginas web por el mundo. No es suficiente. Necesitas otros elementos adicionales, y bueno, mi intención es compartirles una parte de esta información, porque el tiempo no nos alcanzaría para ver eh, eh, mucho más que se puede hablar al respecto sobre este tema, y que también pues no es tampoco el propósito de esta experiencia educativa, pero bueno, la intención es que los pueda dar el marco general, y que ustedes ya por iniciativa propia se puedan pues investigar los saberes que son necesarios para poder llevar a cabo un proyecto web de manera exitosa. Eh, por el momento creo que sería todo hasta hoy. ¿Hay alguna duda o alguna pregunta que quieran hacer con respecto a este tema? Maestro, Bien, sí, dime. ¿cómo se llamaba el programa para hacer el cronograma? Ah, eh, les voy a compartir otra pantalla en donde se los puedo mostrar. Porque le doné tres programas.
Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Esta. El que estoy utilizando ahorita se llama Merlin Project. Es este. Merlin, software de gestión de proyectos. No, Monday no. Esa es una plataforma que es buena, ¿sí? Pero yo no. Merlin, aplicaciones mágicas para Mac, para iPad y para iPhone. Funciona en las tres plataformas y pues te permite llevar la gestión de tus proyectos. A mí se me hace un software muy fácil de utilizar, muy visual, le puedes poner lo puedes personalizar con colores y cosas así, queda muy bonito. Es Merlin Project, gestor de proyectos móviles, y Merlin Project Express, que es con el que yo les hice la demostración, el ejemplo del día de hoy. Este es uno. Hay otro que se llama OpenProject. Este es un software libre, lo pueden descargar, funciona tanto en Mac como en Windows, como en Linux. Y Open Project es este. Déjame ver su sitio web. Porque me pasa Open Project. A ver si lo tengo aquí. No, no es. O era IO. No. Maestro, ahorita que lo busco, creo que estaba hasta abajo. Open Project. Es este. Sí, es este. Openproject.org. Yo pensé que lo había escrito así. Ok. Es un software libre, puedes utilizar y te sirve precisamente para lo mismo. Incluso estos software como Merlin, una vez que tú ya tienes tu cronograma y ya tienes tu tiempo, tiene hasta la opción para agregarle el costo por día, por hora, por ejemplo, o por día o por semana, y ya te hace un estimado de tu presupuesto. Entonces, aprender a utilizar estas herramientas puede ser muy útil. Este Open Project dice aquí precio, pero si no estoy mal, sí, o sea, tiene un costo, pero también tiene la opción de descargar una versión que es la Community Edition. Y Community Edition no tiene costo. Es una edición para la comunidad. ¿Ok? Entonces, Open Project. Y Microsoft Project. Microsoft Project. Este es el software de Microsoft que te permite hacer también lo mismo, ¿sí? Hay una versión que está en la nube, entras a una página web y desde ahí lo puedes trabajar, y hay una versión que es local, que es para que lo puedas instalar en tu computadora y trabajar con él, ¿sí? Pero bueno, pues un proyecto profesional, 28,000 pesos. Digo, si te dedicas de manera profesional, está muy bien, pero Merlin, la versión que yo utilizo, de 700 pesos al año. Entonces, pues es algo que hay que ponderar, qué herramienta quieras utilizar. Okay. Microsoft Projects. Bueno, aquí sí, sí, no, es que no es en lo tengo ahorita les digo dónde. Project Microsoft. Ajá. Esta pantalla, les voy a compartir otra. Este es Microsoft
Project, ¿sí? Entonces, este es Microsoft Project. Y pues aquí tiene para crear un proyecto en blanco. Aquí le pones su título, aquí le pones agrega tus tareas, etcétera. Bueno, es más caro. Esto no es porque me parezca a mí, de hecho es más caro, pero a mí se me hace más práctico y más bonito el de Merlin. Pero bueno, ahí también cada persona se acostumbra con alguna plataforma, algún software, algún sistema, y pues el que mejor te acostumbres y el que mejor sepas utilizar, pues esa va a ser la mejor herramienta. Como les decía, incluso ni siquiera necesitas un software eh, adecuada, correcta. Una hoja de papel y un lápiz es más que suficiente para crear tu propio cronograma, ¿sí? Pero bueno, les presento, este es Microsoft Project. Ujú. Ah, ok, esta es la versión en la nube. Voy a dejar de compartir. Y esas son las tres plataformas que yo les puedo comentar porque las he usado las tres. Gracias, maestro. Ok, correcto. Entonces, vamos a la última parte que tiene que ver con nuestro proyecto. Ok, entonces, estamos aquí, planificar el cronograma. Aquí se acuerdan que esta diapositiva la vimos en algún momento antes de empezar la grabación. Estas son las realizar para la gestión del cronograma. Planificar la gestión, definir sus actividades, secuenciarlas, estimar la duración, desarrollar el cronograma, es decir, hacerlo, y por último, controlar el cronograma. Bien, pasemos entonces a la última parte. Las actividades que ustedes realizaron durante todo de su calificación y nos falta todavía el trabajo final, que es el 40%. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacer un sitio web, van a hacer una página web acerca de la experiencia educativa, producción y diseño web. ¿En qué consiste? Consiste en realizar un sitio web dedicado a esta experiencia educativa y deben explicar todo lo que aprendiste acerca de cómo elaborar un sitio web. Decidir cuál es el contenido que llevará. Para esto tienen todas las diapositivas del curso, tienen todos los videos que se grabaron durante el curso, así es que tienen material suficiente para poder elaborarlo. Cada uno de ustedes seguramente hará un proyecto distinto con base en lo que les haya parecido lo más relevante de este curso. ¿Sí? Entonces, la página web va a ser una diste acerca de cómo elaborar páginas web. ¿Ok? ¿Y qué vamos a evaluar? Bueno, para poder llegar a ese 40%, el sitio deberá estar hecho utilizando un solo archivo HTML y un archivo CSS. Ahí prácticamente el primer punto está muy fácil de lograr. Los segundos dos puntos, tu código que escribas debe estar correcto. ¿Sí? Y para esto, herramienta que se llama Validator de la W3C, que es el consorcio de la World Wide Web, y tú tomas tu código o le pegas la URL, ¿sí? La dirección de internet donde está tu página y te la valida. Entonces, es importante que el código esté bien escrito. Si tienes algún error, ahí te va a decir en qué línea está tu error para que lo corrijas. El número 3. El punto número
van a estar a 72 puntos por pulgada y los formatos aceptados serán JPG y PNG. ¿Ok? Una pregunta frecuente es ¿cuántas imágenes debe llevar el sitio? La respuesta es que no existe un límite en cuanto a las imágenes que tú puedas colocar o que quieras colocar. Serán las que tú consideres necesarias. El diseño deberá ser responsivo y se validará que se vea correcta la pantalla. En una computadora, que sería una pantalla grande, y en un teléfono celular, que sería una pantalla pequeña. Entonces se va a validar que la página tenga sus respectivos puntos de quiebre para que se vea bien en un teléfono celular y en una pantalla de computadora. De hecho, en una laptop. ¿Ok? Como pueden ver, pues son requerimientos de alto nivel. Lo que no está explícito significa que ustedes tienen libertad de poder decidir. El porcentaje que llevará el cumplimiento de cada uno de estos 3 puntos. ¿Ok? Entonces, pues eso es lo que ustedes deben de realizar. La evaluación de estos puntos es, ¿se cumple o no se cumple? ¿Sí? Entonces, si se cumple, pues tienes el punto. Si no lo cumples, no tienes el punto. ¿Alguna duda? Solamente con relación al diseño responsivo, solo en el diseño responsivo, sí voy a aplicar la, la evaluación de medio punto. Es decir, si se ve bien en una pantalla, pero no en la otra, entonces tendrías la mitad del punto, ¿sí? Pero en todos los demás, ¿se cumple o no se cumple? ¿Alguna duda? Nosotros decidimos cuándo será nuestro punto de quiebre o hay alguna medida en específico, porque hay distintos, bueno, resoluciones de celular. Tienes toda la razón. Fíjate que el sitio de Bootstrap se actualiza cada tiempo, cada X tiempo, y ahí establece el valor al cual la mayoría de los celulares, que sería el tamaño pequeño. Entonces, no recuerdo ahorita, no traigo en la memoria cuántos píxeles son, pero los que dice en la página de Bootstrap lo vimos en alguna lección. Este, ahí es donde la cantidad que podemos poner. Ahora, déjame decir, o sea, que si funciona en tu celular, va a funcionar en los demás. Entonces, con que tú lo pruebes con el tuyo, es suficiente. De hecho, por eso no puse tableta. ¿Sí? Porque tenemos precisamente que nos puede dar esa holgura entre, yo quiero que se vea bien en una pantalla grande de una computadora y en una pantalla de celular. Entonces, seguramente puedes poner píxeles arriba o píxeles abajo y no va a haber diferencia. Sí, el punto de quiebre va a ser el corte adecuado. Gracias, profe. Sí, pero es más, aprovechando que ya estamos aquí, lo que podríamos hacer es... Recording stopped. oh, perdón, le di detener y no era lo que quería hacer. Bueno, se cortó. Lástima que se va a escuchar tan mal ese corte. Pero bueno, lo que les quiero mostrar es regresar aquí y pues ir al sitio de Bootstrap, ¿ok? Bootstrap.com. Quedamos de acuerdo cuál sería ese tamaño. ¿Sí? Me suena el número 576, pero lo negaría ante un juez. Mejor vamos a...
Ahí está. Y luego, producción, descarga, contenido, layout. Es probable que esté en layout. Content. ¿Dónde estabas? Creo que era en layout. Breakpoint. Sí, debe ser el breakpoint de... Sí, aquí está. Sí, digo, ante un juez lo hubiera negado, pero este era el número que estaba buscando, 576. ¿Sí? Entonces tu punto de quiebre debería estar en 576 y de ahí para arriba ya lo consideraríamos la pantalla grande. Nos estábamos saltando la mediana, que era la que corresponde con las tabletas. ¿Sí? Entonces, si tú pones 576 como tu punto de quiebre, está bien. Si pones 600, está bien, ¿sí? Porque el siguiente es hasta el 992. Entonces, que ya son resoluciones más grandes, son la de pantalla de computador, ¿ok? Entonces, yo lo único que necesito es que se vea bien en pantalla de celular y la pantalla de celular es la small. ¿Sí quedó aclarada la duda? Sí, profe. ¿Alguna otra duda más? Como dicen en las bodas, ahora o calla para siempre. Profe, en cuanto a los temas que aprendimos durante todo el semestre o así, ¿tiene que ser específicamente lo de la programación o también tenemos que hablar, por ejemplo, de lo que nos hablaba de la historia del internet y demás? Ok, es, eh, regresemos a la diapositiva. Aquí está. Bien, en esta diapositiva dice, es un sitio web dedicado a la experiencia educativa, producción y diseño web. Y deberás explicar todo lo que aprendiste acerca de cómo elaborar un sitio web. Entonces, la parte histórica, cuando empezamos hablando de Tim Berners-Lee, etcétera, tú debes de juzgar, es relevante acerca de, ¿te sirve para, o es necesario, es un conocimiento necesario para elaborar una página web, un sitio web, o si podrías elaborarla sin saber quién lo inventó? Desde mi punto de vista, no es relevante, solo es el marco, ¿no? El marco textual de lo que es un sitio web y de cómo surge, de dónde nace, etcétera, pero desde mi punto de vista, no influye en cómo elaborar un sitio web. Gracias, profe. Sin embargo, y como les comentaba hace rato, eh, lo que no está explícito, ¿sí? Queda a criterio de ustedes. Si lo quieren poner como parte de la introducción, por supuesto que no tendría ninguna penalización. ¿Algo más? Maestro, no debe de tener como botones o algo así que funcionen, ¿verdad? O sea, que los vinculemos a otro HTML, porque dice que es un solo archivo. Es correcto. El diseño va a estar en un solo archivo. No vamos a tener varios HTMLs. Vas a crear sección, ¿sí? Vas a crear secciones dentro de tu HTML y ahí es donde vas a poner todo el contenido. Pues es decir, se va a hacer una página larga, pero no pasa algo. Puede ser tan larga como tú quieras.
navegación. Obviamente, pues la barra de navegación tendrá que tener la posibilidad de que te muevas hacia cada una de esas secciones, ¿no? Incluso cuando hicimos un ejercicio, hubo un ejercicio en donde seleccionabas el elemento de la barra de navegación y te movía a la sección. Y luego en la sección le pusimos una opción para poderte regresar hasta arriba. Es cuando vimos el tema de los hipervínculos con anclas. Ese es el estilo de página web que vamos a... ¿Alguna otra pregunta? La entrega se hará a través de Eminus. Maestro, yo tengo una pregunta, pero ya no es sobre el trabajo final. Ok. Solo le quería preguntar que si me puede abrir la actividad del proyecto integrador 3. Proyecto Integrador 3. Claro que sí. Tan, tan, tan. Voy a dejar de compartir. Voy a compartir mi pantalla. Estamos en la de los breakpoints. Estamos aquí, ¿verdad? Sí. Eminus. Y luego Eminus 4. No se está portando muy bien. Está algo lento, pero bueno, ahorita que lo abra, abro. Es Proyecto Integrador 3. Muy bien. Bueno, pues entonces, sí, de nada. Maestro, Sí, dime. ¿hasta cuándo tenemos para entregar el proyecto? El proyecto final, hasta el día que aparezca el público, la evaluación de esta experiencia educativa. Les decía que no tengo a la mano, no sé si ya está esa fecha, o si ustedes la conozcan, el calendario de exámenes. Pero el día que venga en el calendario de exámenes, ese día hasta un minuto antes de las 12 de la noche. Procuren no dejarlo hasta el final. Profe, está para el 15 de diciembre. 12 días. Sí, estimaba que fueran 2 semanas. Entonces, para el 15 de diciembre. Sí. Excelente. Bueno, pues tienen hasta el 15 de diciembre a las 11:59 para poderlo entregar. ¿Ok? Entonces... Maestro, sí, dime. es que no recuerdo haber visto lo de el código que hiciera que fuéramos hasta arriba en la pantalla. No sé Ajá. si me podría decir en qué clase fue. Sí, permíteme tantito. Estoy abriendo el proyecto Integrador 3, que tenía cierre en noviembre 27, y lo vamos a poner el día de hoy. Listo. El proyecto Integrador 3 está abierto. De hecho, te lo explico muy, muy sencillito. Nos podemos ir a... Gracias.
Déjame ver qué estoy compartiendo ahorita. Te voy a mostrar. Ah, estoy compartiendo Eminus, ¿verdad? Es la plataforma de Eminus. Sí, Bien, entonces voy a ir a Code Sandbox. Bien sencilla, ¿eh? Solamente tienes que poner un hashtag y tienes que usar un identificador. Estoy seguro que ahorita que lo veas te vas a acordar. Nada más que el internet nos lo permita, claro está. Mm. Podría cambiarme de red, pero si me cambio, entonces vamos a ver si carga en breve. Ahí está. Ya cargó. Wow, sí que está lento, ¿eh? Porque no termina de cargar. A ver. Bueno, mientras carga, pues se los voy a hacer por aquí. Voy a agregar una diapositiva en blanco. Ok. Aquí estoy monitoreando para ver sigo monitoreando para ver que cargue el Code Sandbox. Pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner aquí un texto y el texto lo voy a poner en color blanco. Bien, está así. Para crear un hipervínculo interno, es decir, que te mueva de una sección a otra, ¿recuerdan? Pues tenemos doctype igual a HTML. Esta es la etiqueta primera, ¿no? Y luego tenemos un HTML que le pondremos lang igual a -mx. Y luego de eso tendremos un header, no, un head, y ahí se cierra el head. Luego tenemos un body y se cierra el body. Y luego tendremos una etiqueta diagonal HTML. Esa es como que la estructura básica de nuestra página web. Aquí en el head vamos a tener varias etiquetas, ¿no? Como la de UTF-8 y varias otras cosas, pero nosotros está dentro del body. Dentro de este body voy a utilizar una letra que sea Courier para que se vea así como una letra fija. Y creo que ya cargó mi Code Sandbox. No, pero en verdad que no le gusto esto. Ok, lo seguiré escribiendo aquí de momento. Tu sección donde tengas tu, ok, que es tu barra de navegación. Y adentro tú vas a tener pues un LI, bueno, más bien un UL, que sería una lista no ordenada, y cierras tu UL. Y luego adentro del UL, pues tienes tus LI, que serían los ítems o los ítems del elementos de esa lista. Entonces, ahí. Y vamos a ver que aquí
para tu página, para la parte de arriba, ¿sí? Y luego puedes tener otra opción que diga, quiénes somos. Y luego puedes tener otra que diga productos. Esta es tu barra de navegación. ¿Ok? Así. Bien. Entonces, esta es la parte de arriba. Ahora, hacia abajo, tú vas a tener pues, muchas sección. Terminas la sección. Adentro, aquí tú vas a tener muchas etiquetas. Pero esta sección tú le puedes dar un nombre. El nombre con su identificador sería así. Vamos a suponer que esta sea la sección productos. El ID igual a productos. Entonces, para tú crear un hipervínculo que te lleve hasta esa sección, que se mueva dentro de... Le tienes que agregar una etiqueta A, que es la del hipervínculo. ¿Sí? Así. A. Y luego href igual a, y entre comillas, le vamos a poner un hashtag y le vas a poner el identificador de a dónde quieres que se vaya. En este caso, identificador, voy a poner aquí con debe ser el mismo que le pusiste aquí abajo. Y la etiqueta A encierra a la palabra productos, ¿sí? Para que se cree un hipervínculo solamente sobre la palabra productos. Así es como funciona. Ahora, dentro de la sección, si quieres ponerle algo, por ejemplo, con una flecha para arriba, un texto que diga regresar al inicio, por ejemplo, regresar. ¿Sí? Entonces, y este regresar te lleve hasta la parte de arriba de la página, pues tienes que hacerle que aquí, en la parte de arriba de la página, por ejemplo, donde está la navegación, a la navegación, a la barra de navegación, le puedes poner un identificador, ¿sí? Que se llame menú. Y entonces, para el menú, tendrías que agregarle una etiqueta A, href igual a, ¿y a dónde? Al hashtag menú. Luego, cierras tu etiqueta A. Y eso es todo. Si tú tienes una barra de navegación con un identificador llamado menú, ¿sí? Entonces, que se vea bien, por ejemplo, este. Ahí está el menú. Entonces, en el href, tú tienes que hacer referencia a ese nombre, a ese identificador. Y ahí está. ¿Sí? Eso básicamente lo que va a hacer es una liga que te va a llevar a una parte, a una parte del documento. No te va a llevar porque empieza con un hashtag. Ah, oigan. Sí, está bien así. Cuando pones el ID, no le pones hashtag. Y cuando lo utilizas, cuando lo invocas, ahí sí le pones el hashtag y el nombre del identificador. Así es como está. ¿Sí? Entonces, así es como funciona. Ok, gracias, maestro. Sí, de nada. Bien, jóvenes, pues si no hay algo más, vamos a dar por concluido nuestro curso. En verdad que fue un gusto, un placer estar con ustedes. Esta forma de trabajo, pues es distinta, ¿sí?
es diferente y bueno, finalmente espero cumplido las expectativas que ustedes pudieran tener al inicio de este curso para aprender a hacer páginas web. Mi intención es aportarles un punto de vista distinto, de no ser solo consumidores de las páginas web, sino que puedan comprender qué es lo que subyace detrás de una página web, qué es lo que los sustenta, qué le da soporte, por qué funciona, cómo funciona una página web, verla de una manera distinta. Y bueno, en la medida en que esto se haya conseguido, se haya logrado, pues esta experiencia educativa aportará su granito de arena a la formación profesional de ustedes en esta licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas. De mi parte, pues no queda más que agradecer su tiempo, su esfuerzo, su dedicación, y es probable que el próximo semestre ya sea presencial. Seguramente tendremos oportunidad de... Yo estoy a cargo de la administración del centro de cómputo de la facultad, entonces todos los días estoy ahí en FCAS. Si alguien se da una vuelta por el centro de cómputo, seguramente por ahí nos vamos a ver. Pues sería todo de mi parte y pues les agradezco mucho su paciencia, ¿sí? También en muchos casos que se fueron presentando algunos inconvenientes, pero imponderables, pero bueno, creo que al final con el objetivo. Muchas gracias, jóvenes. Gracias, profe. Hasta luego, Gracias, profe, profe. gracias. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias por todo, Luego. maestro. Buenas vacaciones. Gracias, profe. Gracias, profe. Tomen mucho Gracias, ponche. maestro. Usted también, profe. Coma mucho también. Sí, Gracias. Muchas gracias. Disculpe, maestro. Sí. Que le mandé mensaje por Eminus, pero al parecer creo que no lo ha visto. Era sobre una pequeña duda sobre el proyecto integrador 3 en una parte que tengo, pero no sé si en algún momento pueda checarlo y si aclara la duda estaría perfecto. Sí, fíjate que he tenido contacto con algunos de ustedes a través de WhatsApp para resolver alguna duda, alguna pregunta. Les puse por ahí, les compartí mi número de teléfono. A veces para mí es mucho más darme cuenta de los mensajes, si me llega directamente al teléfono. Entonces, ¿tienes mi número? ¿Lo No, anotaste maestro. por ahí? Si no, se los comparto nuevamente. Es 2283 611 81. Si me mandas un mensajito por ahí, seguro lo veo. Tengo mensajes, si tienes razón, ahorita que entré vi que tengo mensajes sin contestar. Tengo 758 mensajes sin leer todavía. Entonces, a veces se me acaba el día y no alcanzo a revisar mensajes pendientes, pero el celular siempre lo traigo conmigo. Si me mandan un mensajito por ahí, yo los atiendo a la brevedad. Ok, profe, muchas gracias. De nada. Y empezaré bueno, el Zoom empieza a grabar en la computadora el video, entonces subiré esta lección también a E-4 y sería la última. Hasta luego, que tengan un buen fin de gracias, semana. maestro. Hasta Adiós, luego. Adiós. maestro. Hasta luego. Luego.